soy Gonzalo y esto es un mate mexicanizado. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias a ti, personita hermosa, por estar de nuevo aquí y por ser parte de esta pequeña y gran familia de un mate mexicanizado. Como al igual, recuerden que para nosotros es más que una linda tradición poderlos saludar. Así que si ustedes gustan un saludito para un próximo video, no olviden comentar en la partecita de aquí abajo un corazoncito de cualquier color o hacernos saber a través de una sugerencia, un comentario. En serio que son súper tomadas en cuenta. Así que el día de hoy vamos a reaccionar a Los secretos del castillo de Chapultepec que muy poquitos saben. Vamos a ver cuáles son. ¿A poco? Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son. Y hoy te hablaremos del impresionante castillo de Chapultepec, uno de los monumentos más importantes de nuestro país y que tiene el honor de ser el único castillo real de toda América. Sin embargo, aparte es súper bonito. Que sea, sigue escondiendo muchos secretos que aquí te vamos a revelar. Por ejemplo, ¿quieres saber qué lo hace único en América? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video, nos basamos en información publicada por el Museo Nacional de Historia, un reportaje publicado en Cuadratín Noticias, así como artículos de El Universal y la publicación El Alcázar de Chapultepec, residencia imperial, del sitio Grandes Cosas de México. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar la botana que aquí comenzamos. Fuentes muy importantes. Sí, la verdad que sí. Chapultepec antes de la llegada de los españoles. La importancia de Chapultepec en la historia de México existe desde antes de que se construyera un castillo en la cima. Chapultepec procede del idioma náhuatl, chapul, que quiere decir saltamontes, y tepetl, cerro o montaña, que significa el cerro del Chapulín. Tiene una formación geológica muy antigua, de origen volcánico, que sirvió de asentamiento a numerosos pueblos desde los teotihuacanos, toltecas y hasta los mexicas. Estos últimos, según su historia de la peregrinación, después de salvar numerosos episodios contra los señores de Azcapotzalco, lograron fundar la ciudad de Tenochtitlan en el año 1325. Fue durante el reinado de Moctezuma I cuando se mandó construir el acueducto para conducir el agua desde Chapultepec hasta México Tenochtitlan. El responsable de la gigantesca obra hidráulica fue Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, quien al no cobrar por su trabajo obtuvo como premio el permiso de habitar Chapultepec. Las crónicas nos informan que a él se le debieron la siembra y el cuidado de los más viejos ahuehuetes que se encuentran ahí. El sitio se transformó en un lugar sagrado donde reinaba Tlaloc y Chalchiutlicue, ambos dioses del agua. El primero de agua de lluvia y la última del agua que corre por los ríos tomando la forma de una serpiente con hermosas plumas de quetzal. Así se construyó un adoratorio dedicado a los dioses celestes y en la parte baja de la ladera sur se creía que habitaba Tlaloc, debido a los manantiales que por ahí corrían. Con la llegada de Hernán Cortés a México, ordenó que talaran los árboles cercanos a los manantiales para que no contaminaran con sus hojas el agua de las albercas de Chapultepec. Con estas medidas el bosque comenzó a perder proporciones de su espeso follaje. Número 2. El castillo que no lo fue durante el virreinato. Cuando llegaron los españoles a la capital de nuestro país, vieron un gran potencial en aquel cerro de Chapultepec, y aunque se presentaron diversos proyectos, parecía que continuaba bajo la protección de deidades mexicas, pues fracasaron todos los intentos de profanar aquel lugar sagrado. Durante el periodo virreinal, Chapultepec fue apreciado como un lugar de descanso y esparcimiento, para lo cual se construyó en la base del cerro, sobre los cimientos de lo que fuera la residencia de Moctezuma II, un palacio que dio albergue a numerosos virreyes y visitantes distinguidos durante más de 2 siglos. Sin embargo, un polvorín se le salió de control a mediados del siglo XVIII y causó serios destrozos en el edificio. Esto llevó a tomar la decisión de que el nuevo palacio se construyera en la cima del cerro, justo en el lugar que ocupaba una antigua ermita dedicada al arcángel San Miguel. Los trabajos se iniciaron el 16 de agosto de 1785, cuando gobernaba la Nueva España el virrey Bernardo de Gálvez. El encargado de realizar los planos fue el teniente coronel e ingeniero Francisco Vanvitelli,
y como Vanvitelli tuvo que marchar a La Habana, el capitán de infantería e ingeniero Manuel Agustín Mascaró quedó al frente de las obras. A pesar de que la construcción marchaba con rapidez, don Bernardo no tuvo la oportunidad de ver terminado el palacio porque perdió la vida el 8 de noviembre de 1786. Su repentino fallecimiento sorprendió a todos, principalmente a varios de sus enemigos que lo acusaban de construir una gran fortaleza para desde ahí desconocer al gobierno de España. Sin embargo, se afirma sin mayor evidencia que fue envenenado. Los rumores de la aparente traición de Bernardo de Gálvez se esparcieron rápidamente y como afrenta, la corona española ordenó suspender los trabajos y subastar la obra en 60,000 pesos, a pesar de que ya se habían invertido más de 300,000. Afortunadamente no hubo quien se interesara por el edificio. Ante la falta de compradores, en 1792 el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, lo destinó para el Archivo General del Reino de la Nueva España, pero el proyecto tampoco fructificó a pesar de que ya se tenían los planos de adaptación hechos por el arquitecto Miguel Constanzó. Número 3. Dieron muchas vueltas. Durante la independencia de México. En este punto debemos tener claro que la construcción realizada en Chapultepec no podía considerarse como un castillo, pues era en realidad un palacio fortificado. El explorador Alexander von Humboldt visitó el sitio en 1803 y en su libro titulado Ensayo político del Reino de la Nueva España condenó el vandalismo de los ministros de la Real Hacienda que en nombre de la economía empezaron a vender en subastas los vidrios, puertas y las ventanas del edificio, dejándolo expuesto al embate de los vientos. Qué El raro. edificio finalmente fue comprado en 1806 por el gobierno municipal de la Ciudad de México, gracias a lo cual el bosque y el palacio se salvaron casi de milagro de pertenecer a un particular. No, y menos En la mal. independencia de 1810 a 1821, el edificio estuvo abandonado y no fue utilizado ni por insurgentes ni por realistas, y solo fue ocupado hasta varios años después, en 1833. Número 4. Wow. Finalmente se convierte en el castillo de Chapultepec. Fue en el año 1833 en que se declaró que fuera 1833. sede del colegio militar. Entonces se le comenzó a conocer como castillo, aunque no fue sino hasta 1844, tras hacerle varias adaptaciones y construir en la parte más alta del cerro el Caballero Alto o Torreón, que el edificio comenzó a funcionar como colegio. Durante los días 12 y 13 de septiembre de 1847, en la célebre batalla de Chapultepec, el castillo fue bombardeado por el ejército estadounidense, causando serios No sabía. 2 años después el recinto sería devuelto al colegio Ajá, militar, sí pero habrían ya de me pasar acordé. más de 20 años antes de que el edificio lograra funcionar permanentemente como centro de enseñanza para los militares. Número 5. La época dorada del castillo de Chapultepec. El castillo adquirió su aspecto actual cuando Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota Amalia lo habitaron entre 1864 y 1867. Al llegar los emperadores al centro de la ciudad fueron llevados a hospedarse al Palacio Nacional. Esa primera noche, como ya muchos saben, el segundo emperador mexicano tuvo que dormir en una mesa de billar, ya que su cama se encontraba infestada de chinches. Pobre. Terminó de entender cómo había sido posible que los mexicanos los recibieran con música, comida y tantos presentes, pero no fueran capaces de darles un lugar decente donde dormir. El inmueble fue acondicionado como palacio por el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti y los jardines rediseñados por el botánico austriaco Wilhelm Nichtel. Mientras tanto llegaban de Europa muebles, vajillas, óleos, mantelería y demás artículos para la pareja imperial. Todas las mañanas después de pasear por el bosque a caballo acompañado de su secretario personal y en algunas ocasiones de la emperatriz Carlota, Maximiliano I admiraba desde los balcones del castillo el lago de Chapultepec, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl que adornaban el valle de su nueva patria. Esta vista lo hacía recordar su antiguo castillo en Italia, al que amorosamente llamaba Miramar. ¿No cree usted que esto debería llamarse Miravalle, así como mi castillo de Trieste se llama Miramar? Preguntaba el emperador a su secretario, José Luis Blasio, y fue precisamente por esto que en esta época se le conoció como el castillo de Miravalle. Entre las anécdotas más interesantes del castillo durante esta época está la construcción del bulevar que lleva del centro de la Ciudad de México al castillo de Chapultepec y los baños que usaron los emperadores. La historia cuenta que debido a los celos constantes de Carlota hacia Maximiliano, el cual solía no llegar a dormir valiéndose de la justificación del camino tan complicado para regresar a casa, mandaron a construir el
el Paseo de la Emperatriz, el cual conectaba el centro de la ciudad con la residencia oficial y que lo hicieron al estilo de los Campos Elíseos de París, y por orden de Carlota, uno de los balcones principales del castillo fue hecho específicamente para que ella pudiera ver a lo lejos cuando iba y cuando regresaba a su marido. Por otra parte, uno de los espacios que se puede ver al recorrer este castillo es el gabinete de aseo. Pero, ¿qué tiene de interesante esto? Pues resulta que este lugar no tiene inodoro ni lavamanos, solo dos baldes al costado de la tina, los cuales servían como basinicas lujosas de la época. Resulta que al terminar sus necesidades solían aventar sus heces al cerro, de ahí la frase "allá va el agua". La esponja era la manera en la que los extranjeros se limpiaban, y aunque la bañera que se exhibe es muy bella, nunca se utilizó más que como adorno, ya que al ser de mármol, el agua permanecía caliente por poco tiempo. Número 6. Nunca lo utilicé. Castillo después de la caída No de inventes. Maximiliano. El edificio cayó en desuso una vez más luego de la caída del Segundo Imperio Mexicano en 1867. Benito Juárez solo pasó una noche en el castillo el 14 de julio de 1867, ya que al asumir la presidencia del país decidió mudarse a Palacio Nacional. Casi 10 años más tarde, en 1876, un decreto estableció que fuera sede del primer observatorio astronómico de México, el cual se abrió en 1878. Sin embargo, el observatorio fue funcional por un periodo de solo 5 años. Después se decidió trasladarlo a la antigua residencia del arzobispo de Tacubaya. La razón era para permitir el retorno del colegio militar, así como transformar el edificio en la residencia presidencial. El palacio fue objeto de varios cambios estructurales y remodelaciones en 1882 durante el mandato del presidente Manuel González Flores, conocido también como el Manco de Tecuac, ya que este decidió convertirlo nuevamente en residencia oficial. Algunos otros presidentes que hicieron uso del palacio como residencia oficial fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Número 7. El fin del castillo de Chapultepec como residencia oficial. El castillo no fue utilizado nunca más como residencia oficial desde el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, quien incluso nunca lo usó como tal. Fue el 3 de febrero de 1939 cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó una ley que estableció el castillo de Chapultepec, una ley, wow, Museo Nacional de Historia, con las colecciones Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, y fue declarado monumento histórico. El museo fue abierto el 27 de septiembre de 1944. El presidente Cárdenas se trasladó a una gran extensión del terreno que colindaba con la parte surponiente del bosque de Chapultepec, conocido como el Rancho La Hormiga. Este sitio era propiedad de la familia Martínez del Río, una de las familias más acaudaladas del país en esa época. Le llamaban La Hormiga porque era la propiedad más pequeña de la familia. La Hormiga fue bautizado posteriormente como Los Pinos, nombrado así por la huerta michoacana donde el general Cárdenas conoció a su esposa, y esta fue la residencia oficial del presidente de México desde 1935 hasta el año 2018, cuando el presidente López Obrador decidió regresar al Palacio Nacional. Número 8. Los secretos que esconde el Museo del Castillo de Chapultepec. Debemos tener en cuenta que es el único castillo de todo el continente americano, pues aunque existen construcciones que se asemejan a un castillo, este es el único que ha sido habitado por familias de sangre real como Maximiliano y Carlota. Actualmente se continúa utilizando como museo. Sus 19 salas contienen un vasto rango de piezas que rebasan las 100,000, donde se exhibe e ilustra la historia de México desde la conquista española, con diversos objetos tales como armaduras, espadas y cañones, entre muchos otros. El castillo de Chapultepec cuenta con obras de los más importantes muralistas mexicanos, como lo son José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, Gabriel Flores, Juan O'Gorman y David Alfaro Siqueiros. Pero sin duda el mayor de sus secretos es que solo exhibe una pequeña parte de su gran colección histórica con la que cuenta, pues solo el 3% de las más de 100,000 piezas que comprenden la colección del recinto son expuestas. El resto son resguardadas en sus bodegas, donde existe una gran cantidad de piezas pertenecientes principalmente a la época de Maximiliano y de Porfirio Díaz. Algunas de estas piezas ya no se exhiben más debido al estado tan frágil en el que se encuentran, porque no forman parte del guión histórico del museo.
otras más porque pertenecen a colecciones temporales que son prestadas constantemente a diversos museos del país o del mundo, y otras porque están repetidas con otras que ya se exhiben. Por lo tanto, cuando acudamos a este fantástico museo, debemos estar conscientes que solo podemos ver una pequeña parte de la gran colección con la que cuenta el castillo de Chapultepec. Menos mal que una pequeña parte. Sin duda creo que el bosque, tanto el castillo de Chapultepec, son una de las paradas sí o sí obligatorias de cualquier persona que vaya a visitar o esté en Ciudad de México. Hay que ir por los churros, por la botanita. ¡Ah! ¡Sabe rico, ¿verdad? También sin duda visitar un poquito de la historia de México está muy interesante. Sin duda es una arquitectura súper bonita. A mí en lo personal me encanta porque es como que algo que sobresale de todo. Aparte, si tú como turista quieres tener una visión, digamos, un poco de la ciudad o algo, también puedes ir ahí y desde los balcones se alcanza a ver bastantes cosas, bastantes puntos muy importantes de la Ciudad de México. Y pues si ustedes tienen ganas de ir, yo los invito y no han ido para que vayan o algo, lleven su credencial de estudiante o de jubilado, porque les hacen descuento, entonces está bueno. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? No sabía el significado de Chapultepec y pues ahora está bueno, siempre es bueno poder aprender nuevas cosas. La verdad, el castillo de México es como un oasis en el desierto. Si tienen la posibilidad de haber conocido la Ciudad de México o de ver video, en realidad una cosa es ver video y otra estar en la Ciudad de México, porque ya se olfatea los olores, la gente, el ruidaje y el humo. Y estar en el castillo de Chapultepec es como el oasis en el desierto, así fuera de broma. ¡Ay, ajá! Y que realmente el 3% de todo lo que es el arte y todo lo que es la historia ahí en el museo ese realmente es sorprendente. No me quiero imaginar si estuviera al 100%. En alguna época el lago Chapultepec habrá sido cristalino, ¿no? Realmente son datos muy interesantes que si ustedes conocen otro dato, por favor no olviden dejarlo en los comentarios para que todos sepamos qué otro dato interesante hay sobre el castillo de Chapultepec que podamos conocer todos. Así que bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Y saben, como siempre, ya es que es una linda tradición saludar a nuestros integrantes, que son A Alberto Méndez, a nuestro querido amigo Raúl Huesca, Ceci Santana, a Mirna Castillo, a Miguel Soto, a Rómulo Sánchez, a nuestro querido amigo Salvador Ríos, a Joyce Melchor, a Chillo de la Torre, a Alexander Lizalde, a Angélica Morales, a nuestro querido amigo Carlos B. Pérez, a Eduardo Fuentes, a Beas, a Politimex, a nuestro querido amigo Paco Turunem, a Clon Latinos, a Mateo Guerrero, a Carlos Azuera, a José López López, a Aurelio Miramontes, a Tonatium, a Aguilar JTR, a Cuervo CDMX, a Melesau, a Inés Valera, a Kevin IT, a nuestro querido amigo Jorge MX, a nuestro querido amigo Bonifacio Mata, a nuestro querido amigo Gerardo Villa, a nuestros queridísimos amigos Yoshi Valencia, a Aureliano Zapata, a Pablo Hernández, a John Moy 003. y a Nicolás Hernández. Les mandamos un fuerte beso a Papacho, muchísimas gracias, saben que los queremos muchísimo y si es tu primera vez en nuestros videos te damos la bienvenida y te invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tiene que ser, amor? Es muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle un clic en el botón rojo de aquí abajo que dice suscribirse y suscríbete. Pero antes de irte no olvides dar clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos. Igual y bueno, no olvides compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y cuando nos estaremos viendo, amor. Para la próxima. Bye.